Hola amigos de Mi Fe se basa en la Biblia. Continuamos con nuestros estudios bíblicos eh, sobre lo que es nuestra fe. Eh, Tomando la base del judaísmo de Jesús, del judaísmo de los apóstoles, de sus enseñanzas, de su legado, y empezando a romper ese legado católico que pasa a través del protestantismo a la iglesia cristiana contemporánea. Eh, ¿Qué podemos ver? Tenemos una afinidad con el israelita y la tenemos porque a través de ellos llegó una promesa para nosotros. En su descendencia serían benditas las naciones de la tierra. En la descendencia de ellos, en Cristo, nosotros seríamos benditos, seríamos bendecidos. Seríamos adoptados, como lo dijo Pablo, adoptados casi que abortivos, fuimos injertados en la vid israelita. Pero no para practicar el judaísmo, sino para entender la base de su unidad con el Padre, de su unidad como ellos mismos, como comunidad. Eh, Vemos como muchas de las cosas de su cultura fueron manipuladas por el catolicismo. Tras de ello, de su liberación del catolicismo de Martín Lutero, posteriormente de Juan Calvino, Zwinglio y Arminio, se creó una ideología protestante que era mitad católica, mitad cristiana, y eso es lo que hoy en día ha golpeado fuertemente el cristianismo. Así que, basados en el Evangelio, vamos a ver lo que realmente empezó a legarnos el Antiguo Testamento en Cristo. El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Y vamos a ver hoy la Santa Cena, la Pascua, el Pesach judío. Su historia, su nacimiento y su continuidad, su cambio a Pascua cristiana y su modo de celebración. Entonces, Santa Cena o un desayuno a medias. Bueno, el año hebreo, según la cuenta bíblica, comenzaba en el mes de Nisan, llamado en la Biblia el mes primero, en Éxodo, y concluía en el mes de Adar, mientras que más adelante primó la concepción del comienzo del año en el mes de Tishrei, con la festividad de Rosh Hashanah, literalmente cabeza de año, culminando el año en el mes de Elul, tal como rige el calendario hebreo hasta nuestros días. El año está compuesto de tres festividades bíblicas: los Shalosh Regalim, que son los tres peregrinajes, que son en su orden de conmemoración de acuerdo a la palabra Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach recuerda la salida de Mizraim, que es Egipto, la esclavitud, la libertad de las cadenas materiales. Shavuot es el tiempo que revive la entrega de la Torá, de la palabra por parte de Dios a Israel en Sinaí, por lo que es la actitud para la libertad espiritual. Y Sukkot rememora el camino hacia la concreción de ambas libertades con el consiguiente asentamiento en la tierra de promisión, literalmente Israel, metafóricamente el crecimiento integral. Pesach se comienza a festejar en la luna llena de Nisan, es un mes de 30 días llamado Abid, que es entre marzo y abril. Shavuot, 50 días más tarde, en la luna creciente de Sivan, 30 días entre mayo y junio. Y Sukkot, a los 6 meses de Pesach, en la luna llena de Tishrei, 30 días entre septiembre y octubre. Esto lo vemos no para judaizar, sino para ver lo que Jesús celebró y nos heredó, y de cómo cumplirlo verdaderamente.
Entonces, comer del pan y beber de la copa indignamente. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los cristianos de la ciudad de Corinto, en 1 Corintios 11, 26, 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced eso en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced de esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mateo 24, 23, 24. Entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabe usted que en las misas católicas son levantados miles de veces un falso Cristo? Ese falso Cristo es llamado dentro del catolicismo la hostia, y se trata de una simple galleta redonda de harina de color blanca. Dicen que esa galleta redonda es el verdadero Cristo, al cual es levantado en las misas por las manos de los sacerdotes para ofrecerlo a Dios en sacrificio continuo. Por eso es que esa ceremonia católica es llamada el sacrificio de la misa. Porque en dicha ceremonia ellos afirman repetir el sacrificio del Mesías, ofreciéndolo constantemente. Como veremos en este estudio, la ceremonia del sacrificio de la misa no tiene nada que ver con la verdadera cena del Señor celebrada por los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento, sino que es una perversión de la cena del Señor. Los sacerdotes católicos dicen que la hostia es el mismo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Sin embargo, el Señor Jesús nos predijo y advirtió contra ese engaño, cuando nos decía que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Y eso es exactamente lo que sucede en las miles de misas católicas que son celebradas millones de veces todos los años. Vamos a ver este importante asunto sobre una de las doctrinas más anticristianas que existen en el mundo y enseñada por la Iglesia Católica. Dicha doctrina es la misa, más conocida como la Eucaristía, y que, como estamos diciendo, no tiene nada que ver con la verdadera cena del Señor. Con este estudio usted va a conocer toda la verdad sobre este crucial asunto a través del Evangelio, de forma clara y sencilla. Que la Eucaristía católica, el llamado sacrificio de la misa, es una doctrina que ha engañado y engaña a las naciones, cumpliéndose así la impresionante profecía del Apocalipsis, la cual dice lo siguiente sobre la iglesia apóstata, la gran ramera: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:23. Todo este dogma de la Iglesia de Roma está resumido en los escritos de un sacerdote jesuita español, Jorge Loring, tomadas de su libro Para Salvarte. Él afirma que esta galleta es el mismo Señor Jesús, vivo y glorioso. Y no solo eso, él dice que deben postrarse para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña la Iglesia de Roma. Y por eso es que todos los católicos creen en esto y se postran de rodillas. No se está diciendo ninguna calumnia contra ellos. Observemos también que, según este dogma del catolicismo, los sacerdotes pretenden tener el poder de crear al Hijo de Dios en las misas y meterlo en esa cajita llamada sagrario, para que sea adorado. Hasta ese punto, el católico es engañado por su iglesia, la cual engaña a todas las naciones con esa falsa doctrina. Por eso es que el Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esa Iglesia romana han llegado hasta el cielo y al final será destruida por fuego en una sola hora. Apocalipsis 18, 17, 21. Ciertamente para la Iglesia Católica la misa es una repetición del sacrificio del Mesías Jesús en el madero, pero resulta que la palabra de Dios dice bien claro que el sacrificio del Mesías fue único e irrepetible, ya no puede ser ofrecido nuevamente, pues Él lo hizo una sola vez para siempre, tal como dice la epístola de Hebreos 9:28. Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la teología católica, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios y mediante los cuales se otorga la vida divina,
es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. La Cena del Señor, en virtud del carácter católico, se describe con el nombre de sacramento. Zwinglio rechazaba la palabra sacramento en el modo que se empleaba popularmente, ya que significaba alguna forma de acción santa en la cual había un poder inherente para liberar la conciencia de pecado. Para él, un sacramento era una ceremonia de iniciación o una promesa, señalando que la palabra se deriva de sacramentum, que significa un juramento. Él abordaba la cuestión de la Eucaristía de manera similar al bautismo. Durante el primer debate de Zúrich en 1523, negó que ocurriera un verdadero sacrificio durante la misa, argumentando que Cristo hizo el sacrificio por una sola vez y para toda la eternidad. Ahora recordemos que Zwinglio fue un ex sacerdote católico. La Cena del Señor fue definida como un rito distintivo de la adoración cristiana instituida por el Señor Jesús, pero Lutero, Calvino y Arminio lo continuaron como sacramentos. Diferencias entre la Pascua judía y cristiana. Como ya sabemos, un lunes comienza la Semana Santa, una festividad que tuvo origen católico a raíz de la Pascua judía y que en la actualidad es la celebración más importante del catolicismo. Pero la Pascua del cristianismo es una celebración que conmemora la muerte y resurrección de Jesús según los evangelios. Muchos de nosotros seguramente ya conocemos cómo se celebra la Semana Santa. Sin embargo, ¿conocemos cuáles son las principales diferencias entre la Pascua judía y la cristiana? Tradiciones de la Pascua. Esta festividad tiene una duración de una semana. Se cuentan 8 días después que aparece la primera estrella en la noche 15 de Nisan. Entre las tradiciones de la Pascua judía, durante esos días de celebración, evitan consumir alimentos derivados de cereales fermentados. En lugar de los panes con levadura, se consume pan de acimo o matzá. Esta es una forma de recordar el momento en el que los hebreos pudieron escapar de Egipto, y en ese viaje, al salir apresurados de la tierra, no le dio tiempo a los panes a leudarse. Los alimentos fermentados no solo se prohíben en su consumo, sino que además también la celebración de esta festividad se debe eliminar todo este tipo de alimentos de la casa, así que se organiza una limpieza previa a la Pascua judía. Pero ¿cómo fue la última cena de Jesús con sus discípulos? La última cena fue una variante de la tradicional cena de Pesach de los judíos de aquella época, y se había convertido en un recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto. En la época de Jesús también tenía la expectativa de la llegada del Mesías después de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo. La Pascua para los cristianos es el Pesach judío. La fecha de la Pascua es variable y se ubica entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La Pascua cristiana para el próximo año es la noche del viernes 19 de abril. Durante la Pascua se consume una cena, donde asisten los miembros de cada iglesia como familia, como un solo pueblo. Hay diferencias con la Pascua judía. La fiesta de la Pascua judía es una de las más importantes del calendario hebreo, y junto con Sukkot y Shavuot, como lo hemos dicho, forma parte de las peregrinaciones a Jerusalén. El festejo de la liberación de Egipto, el Pesach. El relato de Pesach se recoge en el Éxodo y cuenta cómo los hijos de Israel, liderados por Moisés, escapan de la esclavitud en Egipto y se refugian en el desierto, donde sobreviven durante 40 años, hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. La fiesta comenzaba con la cena pascual y se extendía por 7 días, de acuerdo con la tradición de los Asimos. Éxodo 12, 14 al 20. Esta fiesta del Pesach israelita tiene toda una historia que nos obliga a considerar varios momentos. Primero que todo, lo que podríamos designar como la celebración inicial, cuando se realizó un rito con la sangre. Se marcó el dindel y los postes de las casas, además de la cena propiamente dicha. Luego, la celebración centralizada en Jerusalén, que incluía un sacrificio con la sangre recogida por los sacerdotes en vasijas que se pasaban de mano en mano hasta el altar, la parte que correspondía a Dios en el banquete de la comunión, y una cena que obedecía a un ritual bien establecido en el que jugaba un papel fundamental las carnes del cordero, el pan de acimo, las hierbas amargas y las 4 copas de vino. Todos estos elementos de la cena encarnaban simbólicamente el memorial del Éxodo para ser compartido fraternalmente.
La cena tenía una hermosa estructura pedagógica que permitía que los niños aprendieran experimentalmente a ser judíos, a convertirse en miembros del pueblo. En la época de Jesús, la cena pascual tenía además una importancia muy grande. Las esperanzas mesiánicas eran cultivadas de una manera especial en esa cena, lo que hace bien comprensible el hecho de que ya en los primeros relatos de los evangelios se dé tanta trascendencia a la referencia a esta fiesta. La celebración pascual de los judíos de hoy, hay que tener en cuenta que desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, los judíos renunciaron a comer en la cena pascual un cordero inmolado, y también que la cena pascual se celebra una vez que se ha asistido a la liturgia sinagogal. Todo comienza en la tarde del Seder, que significa orden, porque en ella todo está rigurosamente ordenado, pues se trata de la tarde más solemne del año. Con anticipación ha sido retirado todo pan fermentado y ha sido guardada la vajilla ordinaria. Para la fiesta hay una vajilla especial. Se prepara pues la fuente del Seder, el plato. Se ponen las copas en las que se servirá el vino como signo de la alegría. Se acercan las sillas cómodas que reemplazan las tradicionales. La festividad está marcada por la celebración de un Seder detallado en las 2 primeras noches. En Israel, solo en la primera noche. El Seder está diseñado para entregar a cada judío la experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad, como está registrado en la Haggadah, que relata la historia del Éxodo. Enumeran las 10 plagas y comen símbolos de esclavitud y de libertad. El significado de la palabra hebrea Pesach, pasar por encima, hace referencia a la última plaga que Dios lanzó contra los egipcios para salvar a su pueblo. La muerte de los hijos primogénitos se comandó a los judíos señalar sus puertas con sangre de carnero para que el ángel de la muerte la pasara por alto, en los cuales se conmemora no solo la liberación del cautiverio de los judíos, sino también la transformación de su conciencia como nación libre y dotada de una ley. Para esta festividad, la casa es sometida a una rigurosa limpieza, en la cual se aprovecha para tirar a la basura toda la levadura. Con eso lo que se pretende es emular las condiciones del pueblo judío, el cual debido a que partió a toda prisa, no tuvo tiempo de dejar leudando el pan para la travesía. Seder, Pesach. La primera noche de Pascua se celebra una cena familiar llamada Seder de Pesach. La cena Seder Pesach consiste en hacer una comida en la cual tradicionalmente se come pan, acimo o matzá, que fue del que se alimentaron los hebreos durante su travesía en el desierto, además de otros platos como la pata de cordero, huevo cocido, hierbas amargas, entre otras cosas, y se realizan varios brindis. En la mesa además hay siempre una copa y un lugar extra para el profeta Elías. Ahora hay diferencias entre la Pascua judía y la cristiana. La Pascua judía y la Pascua cristiana se diferencian en distintos aspectos. En primer lugar, la Pascua judía celebra que el Señor haya sacado al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. El Seder no puede comenzar antes de la puesta del sol. Y como este puede ser bastante largo, es importante tener todo preparado por adelantado, para que uno pueda empezar tan pronto como el servicio de la sinagoga haya terminado. La Pascua cristiana festeja o celebra la muerte y resurrección de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, mientras el centro del Seder Pesach es el cordero y los panes sin levadura, en el cristianismo se consume una cena tradicional y se finaliza con el partimiento del pan y el vino. La Pascua judía inicia en una fecha exacta, el 15 del mes de Nisan, mientras que la Pascua cristiana es una sola noche después de la primera luna llena de primavera. La cena pascual como iniciaba. Como en cualquier fiesta hebrea, el inicio lo determinaba la mujer de la casa, cuando veía que el sol se oculta detrás de la casa del vecino o cuando contemplaba la primera estrella en el cielo, encendía las velas. Con ese gesto comenzaba la cena. Simbólicamente esas luces recordaban la creación del mundo por Dios, cuyo inicio los hebreos sitúan en ese mes del Nisan, el mes de las espigas, pues es cuando comienza a crecer la nueva vida, aunque tras el medievo esa datación cambió.
¿Cómo inició el Señor la última cena? Aunque la cena iniciaba de pie, luego se recostaban formando un cuadrado, la gente se apoyaba sobre el brazo izquierdo prácticamente acostada y comía con la mano derecha. A la derecha del Señor se situaba el más digno, probablemente Pedro, y a la izquierda estaría Juan, quien pudo descansar así sobre el pecho del Señor. Podemos suponer que siguió el orden de la Pascua, es decir, la división de la cena en 4 partes, cada uno de los cuales se concluía con una copa de vino. Entonces la primera copa, la escena comienza con una bendición, Salmos 113 y 114, tras la que se toman la primera copa de vino, mientras que se dice, bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. El padre de familia moja entonces la verdura en agua salada, pronuncia una bendición y da algo a cada uno. Luego reparte un pan asimo del que separa la mitad para después de la cena. Ahora tiene lugar la cena propiamente dicha. El padre de familia dirige una invitación a los que tienen hambre y a los pobres. Se sirve entonces la segunda copa. El menor de los asistentes pregunta sobre la razón por la cual se celebra en esta forma la fiesta. Todos responden, un día fuimos esclavos del faraón en Egipto, entonces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera de allí. ¿Por qué se diferencia esta noche de las demás noches? Esta es la pregunta que hace el más pequeño de una familia en todos los hogares israelitas alrededor del mundo. En la noche de Pesach, la Pascua israelita es una celebración muy importante dentro del judaísmo. Se festeja la libertad del pueblo hebreo del cautiverio de Egipto, que finalizó con el denominado Éxodo, cuando guiados por Moisés salieron del imperio entre los siglos XIII y XIV a.C. Los alimentos. La matzá simboliza cuando los hebreos emprendieron la salida de Egipto. Llevaron consigo pan que no había alcanzado a leudar. Se habla de pan de aflicción por los tiempos de pena vividos en cautiverio. Las hierbas amargas, habitualmente apio, perejil o rábano picante, representan la amargura soportada por los israelitas durante la esclavitud al ser obligados a trabajar en trabajos pesados en la construcción. El caroset, manzana con miel, representa la arcilla y la argamasa con la que se elaboraban los ladrillos para las edificaciones durante el cautiverio. Una vez en Canaán, actual Israel, los hebreos fueron otras veces sometidos por los asirios y más tarde por los babilónicos. Es en esta última etapa, 586 a 538 a.C., cuando a través de los profetas comienza la creencia en la llegada de un Mesías o Salvador del pueblo judío. En sentido figurado, al celebrar Pesach se transmite a la vez la idea de superación, es decir, si fueron fuertes para salir del sometimiento y la humillación, también se puede superar otras situaciones de opresión y sufrimiento que a cada uno le toca en la vida. Se narra entonces la historia de la liberación con ocasión de la narración del recuerdo de las 10 plagas. Cada uno mete un dedo en la copa de vino, toma 10 veces una gotica y la derrama. No se debe beber completamente la copa de la alegría, pues entonces hubo mucho sufrimiento entre las gentes en el Egipto. A la narración de la historia de la liberación responden todos con el Halel, el conjunto de salmos de alabanza que tienen que ver con la liberación de Egipto. La segunda copa, el vino que se bebe a continuación, les recuerda las 10 plagas que azotaron al pueblo egipcio. ¿Cuándo lavó el Señor los pies a los apóstoles? Si bien no tenemos certeza, quizás fue tras esta segunda copa, que es cuando se realiza tradicionalmente el lavado de manos, al que el Señor quiso dar un profundo significado, y tras el lavado es cuando empieza la cena propiamente dicha. El más digno distribuye el pan asimo o matzá mientras repite esta bendición. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes pan de la tierra. Pudo ser en ese momento cuando el Señor consagró el pan, aunque no podemos estar seguros. Se ve entonces la segunda copa. Antes de beber la segunda copa, algunos recuerdan un gran acontecimiento, la Haggadah, o la narración de la fuga de Egipto, tal y como se cuenta en el libro de Éxodo. El padre de familia toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y da de él un trozo a cada uno. De la misma manera, toma de las hierbas amargas, la sumerge en la salsa jaroset, una salsa especial, agua salada y algún condimento, que le recuerda el sufrimiento de aquella vida, y pronuncia una bendición y da a cada cual de comer. En ese momento son traídas las viandas, propiamente dichas de la cena.
El menú suele estar compuesto por sopas, carnes rojas como pastrón o pollo, diversas ensaladas y platos típicos como el farfalle, similar al risotto, y el gefilte fish, conocido como pan de pescado. Además, pueden realizarse variaciones de platos más conocidos como brownies o tortas, reemplazando la harina común por harina de matzá y a continuación el cordero. Efectivamente, no se le tenía que haber roto ningún hueso y debía ser consumido entero. ¿Por qué la importancia del cordero? Cristo es el Cordero de Dios, cuyo sacrificio libera a los hombres desde aquella liberación que precede y permite la huida por el Mar Rojo. Comían el cordero tal y como les había indicado Moisés. Faltan dos copas. La tercera se ve al terminar la cena, se llama copa de redención, y con ella se recuerda el derramamiento de la sangre de los corderos inocentes que redimieron a Israel en Egipto. Es la copa en la que se da gracias y por la que se supone que es en esta copa cuando el Señor ofreció su sangre a sus discípulos. Y la última, la cuarta, ya antes de marcharse, va unida al gran himno final, el Jalel, una preciosa oración compuesta por los salmos 115 a 118. Se sirve también una quinta copa que no se bebe. Esa quinta copa es para Elías, a quien el pueblo hebreo espera para que anuncie la venida del Mesías, en Malaquías 4:5. Cuando la cena se termina, se manda un niño a la puerta a abrirla y a ver si está Elías. Cada año el niño regresa desanimado y el vino se derrama sin que nadie lo vea. ¿Cómo se desarrolló la última cena? Lo más probable es que Cristo celebrase la Pascua el día anterior al día oficial. Es una cuestión sobre la que se debate, pero no resultaría extraño, pues en aquellos días confluía tanta gente en Jerusalén, unas 250.000 personas, cuando la población normal era de 35.000, que no se podían sacrificar todos los corderos en una sola jornada, así que el viernes era el verdadero día para inmolar corderos. Efectivamente, anticipando la última cena, el verdadero cordero fue sacrificado en la cruz el viernes, el día de la Pascua. En cualquier caso, luego con Cristo hemos comprendido un significado más profundo. La Pascua es la nueva creación. Que esta festividad se celebrase en el mes de las espigas hace ver que las fiestas de Israel van ligadas en su orden a fiestas agrícolas. La Pascua coincide con la fecha de la primera cosecha del primer trigo y al nacimiento de los primeros animales, corderos, etc. Por eso el pan, el vino y el cordero son tan importantes. Dios primero en Egipto y luego con el Señor Jesús ha ido dando un nuevo sentido y más profundo a estas celebraciones. La Cena del Señor. Lo más conveniente es analizar las pruebas neotestamentarias de la ordenanza cristiana bajo los siguientes subtítulos: la última cena y el partimiento del pan. La última cena era la Pascua, la naturaleza precisa de la comida que nuestro Señor compartió con sus discípulos la noche en que fue traicionado. Es uno de los temas que más acaloradamente se han analizado en la historia y la interpretación del Nuevo Testamento. Se han formulado diversas sugerencias. La explicación tradicional es que la comida era la acostumbrada fiesta de la Pascua. Explicación que recibe el apoyo de las narraciones de los evangelios. Ejemplo, Marcos 14, 1, 2 y 2 al 16. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes y levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieren que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que vas a comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado a hacer los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Los elementos que hicieron que se pusiera en tela de juicio el punto de vista tradicional derivan principalmente del cuarto evangelio, que aparentemente coloca la noche de la cena y la pasión un día antes, según Juan 13:1, 18:28,
19:14, 31:42. Pero se caen por su propio peso de ignorancia al no entender que Jesús no representaba la cena, sino el sacrificio del Cordero, que se realizaba por el pecado del pueblo israelita, y Cristo por el pecado de todos. Ahora vemos un día judío, empieza a las 6 de la tarde y finaliza el día siguiente sobre las 6. En la noche él cenó y al día siguiente se sacrificaban los corderos. La crucifixión se produjo el 15 de Nisan, que es el día en que establecen los escépticos, y en consecuencia la última cena había tenido lugar la noche del jueves. La Pascua estaba en el pensamiento del Señor cuando se sentó a comer con sus discípulos. La Pascua judía, basada en Éxodo 12, proporciona la clave indispensable para comprender aquella cena y también el significado de la cena del Señor en la iglesia primitiva. Primero, no es fácil descubrir la forma original de las palabras debido a que hay varios grupos de variantes, representados principalmente en la tradición de Marcos y en la de Pablo, respectivamente. Lucas 22, 15, 20, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria a mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por vosotros. Contiene sus propias peculiaridades textuales. Hay una tendencia reciente a aceptar la recensión más larga del texto de Lucas por oposición a los pasajes más cortos del mensaje que omiten los versículos 19 y 20. La cena del Señor, el cristianismo del Nuevo Testamento, no es una religión ritualística. Es esencialmente el contacto directo del hombre con Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda edad y tierra para que se ajuste al método mejor adaptado para la expresión de su vida. Algunos aspectos que observamos primero que la Santa Cena debe ser: 1 Corintios 11, 23, 32. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced eso en memoria a mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor en ustedes proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Primero, en acción de gracias, versículo 24. Cristo, cuando tomó la cena, dio gracias. Cuando él inició la cena, estaba recordando en ese momento la Pascua, la salida de Israel de Egipto. Ahí está el Señor dando gracias a Dios, no solamente por la comida, sino seguramente por lo que Dios Padre hizo en aquel entonces en la Pascua. Segundo, también un tiempo cuando conmemoramos algo, versículo 24-25. Estamos conmemorando dos cosas. El Señor dijo: haced esto en memoria de mí, para que recordemos en primer lugar a Jesús y en segundo lugar para que recordemos lo que Él hizo en la cruz. Pero estamos realizando un evento alrededor de la mesa para recordarlo a Él y todo lo que Él significa. Hijo de Dios, es decir, el Salvador. Tercero, también reconocemos que en la Santa Cena hay simbolismo. Versículo 25. Asociado con el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el vino simboliza la sangre de Cristo. Algunos también ven en estos dos símbolos el hecho de que el pan nos habla de Cristo, Juan 6:33, porque el pan
de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El indicio más valioso sobre el significado de las palabras de institución del Señor lo encontramos en el papel que representa el alimento y la bebida en el ritual de la Pascua judía. Podemos tomar las palabras de institución como agregados del Señor mismo a las disposiciones sobre la Pascua, en dos puntos vitales, antes y después de la comida principal. Jesús le dice a sus discípulos con sus palabras y su simbolismo profético que el significado original del rito pascual ha sido sobrepasado ahora, puesto que él mismo es el Cordero Pascual que cumple la prefiguración del Antiguo Testamento, 1 Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Las palabras cuerpo, sangre se toman a veces en el sentido de que Jesús se está refiriendo a su inminente muerte en la cruz, cuando su cuerpo había de ser quebrantado. Juan 19:31-37. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron todos los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua, y el que lo vio y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Sus palabras y su acción al tomar el pan y la copa son parábolas que anuncian una nueva significación. Bajo su palabra soberana, el pan se convierte en la parábola de su cuerpo entregado al servicio del propósito redentor de Dios. Hebreos 10:5-10. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez para siempre. Y su sangre vertida en la muerte, lo que recuerda los ritos de los sacrificios del Antiguo Testamento, está representada en la copa de bendición en la mesa. A partir de entonces la copa adquiere un nuevo significado como elemento conmemorativo del nuevo éxodo cumplido en Jerusalén. Lucas 9:31, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La función de los elementos es paralela, entonces, a la de las comidas de la Pascua. En la fiesta anual, el israelita se une de una manera realista y dinámica con sus antepasados, a los cuales el Señor redimió de Egipto. El pan de la mesa de la comunión se ha de considerar como si fuera el pan de aflicción que comieron los judíos de antaño. Deuteronomio 18:13. En la forma en que se interpreta la Pascua, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día en que saliste de la tierra de Egipto. El judío debe considerarse como alguien que ha sido liberado personalmente de la tiranía de los egipcios en esa primera generación de la nación mucho tiempo atrás. En la mesa del Señor, que genéticamente se relaciona con el aposento alto, se reúne la iglesia en la Nueva Israel como pueblo del nuevo pacto. Jeremías 31:31. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Se ve nuevamente frente a los símbolos de ese sacrificio que fue ofrecido una sola vez, y vuelve a vivir la experiencia por la cual salió Egipto del pecado y fue redimida para Dios por medio de la preciosa muerte de su propio Hijo como víctima pascual. El partimiento del pan. En la iglesia primitiva del libro de Hechos hay referencias aisladas a la comunión en la mesa. Hechos 2, 42-46. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan
y a la oración. Sobrevino temor a toda la iglesia y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pasaje en el que la frase es partimiento del pan, en Hechos 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pero no en 27:35, que describe una comida ordinaria, no relacionada con el culto. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Hay una referencia a una comida de comunión en la que se emplea una idéntica frase de partimiento de pan. El hecho de que en todo el libro de Hechos no haya referencia alguna a la copa ha llevado a formular la compleja tesis de que esta comunión de Jerusalén se trataba de una comida de camaradería que comenzaba con la no sea costumbre judía de partir el pan. Una expresión hebrea común para la participación en una comida cuando el Señor alimentó a las multitudes y en el que Él y sus discípulos formaron uno. El tema del rito de Jerusalén no era la muerte de Jesús, sino la presencia invisible del Señor exaltado en medio de ellos. La falta de mención de la copa quizás no sea significativa. Partimiento del pan puede ser una expresión casi técnica para hacer referencia a toda la comida. Lo que es significativo acerca de la forma primitiva de la comida es la nota de gozo que emana directamente, no tanto a las comidas galileas como a las apariciones posteriores a la resurrección, muchas de las cuales están asociadas con una comida entre el victorioso Señor y los suyos. Lucas 24, 30-35. Y sucedió que al sentarse a la mesa, con ellos tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos, y se fueron y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado. Y se apareció a Simón, y ellos contaban sus experiencias en el camino, como le habían reconocido en el partir del pan. Juan 21:9. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Hechos 1:4. Y reuniéndose les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es muy probable que las comidas en común del ministerio Galileo hallen su cumplimiento en la fiesta de amor de la iglesia corintia. 1 Corintios 11:20-34. En Corinto había una equivocación en la celebración de la Pascua. Lo tomaron como una comida común que se tomaba con el propósito de alimentarse, una vez que estéis saciados, seguida por una doctrina ágape. Con esto hubo serios excesos dentro de la asamblea corintia, tales como avaricia, egoísmo, borrachera y glotonería. Pablo les envió una seria advertencia y la impresión que recibimos es que el apóstol deseaba que ambas partes se mantuvieran separadas, como ocurrió en la iglesia posterior. La advertencia del apóstol es que los que tenían hambre comieran en su casa y vinieran con reverencia y con examen de conciencia a la mesa. 11:22. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya.
La enseñanza doctrinal distintiva de Pablo sirve para hacer resaltar el significado de la cena, al unirla firmemente al propósito redentor de Dios. De modo que ella proclama la muerte del Señor, 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así como el ritual de la Pascua proclamaba la misericordia redentora de Dios bajo el antiguo pacto, también explica Pablo el significado interior de la mesa como una comunión con el Señor en su muerte y en su vida de resurrección, cuya simbolización es el pan y el vino, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Allí descubre la unidad de la Iglesia, porque mientras los miembros comparten el único pan, se sientan a comer juntos como un solo cuerpo de Cristo. También hay alusiones escatológicas, como en la tradición evangélica, con la mirada hacia el futuro, el advenimiento en gloria. El de 1 Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maldito. Maranata, el Señor viene. De modo que la epístola termina con una invocación: Señor nuestro, ven, y prepara la cena para la celebración de la cena después de haberse leído la epístola a la congregación. Es significativo, por cierto, que haya pocos testimonios adicionales directos de la ordenanza en el Nuevo Testamento, aparte de las referencias que acabamos de dar. Este hecho asume especial importancia al estimar el llamado doctrinal de Pablo, el escritor de 1 Corintios 1:16-17. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nunca podría haber sino una persona que considerase las ordenanzas como la última palabra en lo que hace a la fe y a la práctica cristiana. Sin embargo, Pablo no hubiera comprendido una expresión de fe cristiana fuera de una comunidad en la que se celebrara la cena del Señor. Lo que es cierto en Pablo es también en lo que respecta a los demás escritores del Nuevo Testamento. Puede haber alusiones a la cena del Señor en lugares como Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 13:10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y el Evangelio de Juan contiene el memorable discurso de la sinagoga que muchos entendidos relacionan con la tradición de la iglesia posterior. Juan 6:22-59. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allá había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús.
El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en él, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de ese pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Pero no debemos forzar demasiado estas referencias como parece haber hecho. Cuarto, también la cena es un tiempo cuando logramos comunión. 1 Corintios 16, 10, 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues también participamos de aquel mismo pan. Porque el Señor se hace presente con nosotros cuando participamos, cuando recordamos. Él no se está alejando de nosotros cuando le recordamos a Él, a su obra. Está participando con nosotros en el evento. También en la Santa Cena, proclamar, versículo 26. Pablo señala que cuando participamos de la cena también la muerte del Señor, hasta que Él venga, podemos aprovechar para proclamar el significado de la muerte. Sexto, en cada Santa Cena también debe haber un tiempo de examinación, 27 al 32, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Según Pablo, ¿de qué se trata esto de la examinación? De sí mismo, un autoexamen, con el propósito de discernir el cuerpo de Cristo, a fin de que no traiga división. Es una cena, una comida y se realiza como tal en la noche, una vez al año. Ahora vemos que los corintios estaban tomando la cena indignamente, refiriéndose a su modo o forma de tomar la cena. No se refiere al hecho de que fueran indignos los corintios, pero estaban tomando la cena en forma indigna. Versículos 17 al 22. Para anunciaros esto que sigue. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y a otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora vemos que Pablo les enseñó cómo celebrar la Pascua a los corintios, pero estos se desviaron, estaban ebrios, había glotonería y también estaban haciendo mucha acepción de personas y menospreciando mucho a los pobres y a los esclavos en la congregación, no queriendo tener contacto con ellos, no queriendo compartir su cena con ellos. Entonces estaban tomando la cena en forma indigna, no estaban discerniendo el cuerpo del Señor, tal vez por el hecho de estar ebrios, que lo veían como una tremenda farra, una gran comida, y no estaban participando con la debida reverencia. Si hay algo que estorbe la comunión entre nosotros y el Señor, o entre nosotros y otro hermano, debemos arreglar eso para que podamos participar bien en la cena. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Debemos autoexaminarnos nosotros mismos y arreglar la cuenta, y así estamos en condiciones de participar en la cena. Pablo trata el asunto de quién es digno de participar de la cena. 1 Corintios 11:29, al decir: porque el que come y bebe indignamente será culpado de ofensa o pecado del cuerpo y de la sangre del Señor. Significa esto que solo aquellos que son dignos pueden acercarse a la mesa del Señor. Luego todos nosotros somos excluidos, puesto que ¿cuál de los hijos del hombre es digno de la más pequeña de las misericordias de Dios? No, el apóstol no habla de la indignidad de las personas, sino de la indignidad de las acciones. Y así, aunque parezca extraño, es posible que una persona indigna participe dignamente. En cierto sentido, solo aquellos que sienten sinceramente su indignidad se hallan en el estado correcto de acercarse a la mesa del Señor. Los que se creen justos a sí mismos no son aptos nunca. Además, se ha notado que es la gente profundamente espiritual la que siente su indignidad en mayor grado. Pablo se describe a sí mismo como el primero de los pecadores. El apóstol nos advierte en el sentido de no cometer acciones indignas o mantener una conducta también indigna al participar de la cena del Señor. ¿Cómo puede una persona participar indignamente? Al hacer cualquier cosa que le impida apreciar claramente el significado de los elementos y acercarse de manera solemne, en actitud reflexiva y reverente. En el caso de los corintios, el obstáculo era grave, es decir, la ebriedad y la glotonería. Pero viendo esto y lo que nos legó el protestantismo creado en el siglo XV por Zwinglio, Lutero, Calvino, Arminio y otros protestantes, vemos cómo el catolicismo a través de los sacramentos se transfiere a la iglesia cristiana. La cena como una comida pasa a ser un mal desayuno con una galleta o un trozo de pan y un poco de jugo o fresco de uva. Se perdió la ceremonia de cena, comiendo reunidos en la iglesia como familia, recordando el sacrificio de Cristo, de dónde nos sacó, donde estábamos perdidos en nuestros pecados, rumbo a una eternidad de sufrimiento. Pero ahora, gracias a este sacrificio, la oportunidad merecida de una eternidad junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos de mi fe, se basa en la Biblia, los invito a celebrar la Santa Cena de una manera correcta, en comunión con sus hermanos, en unidad, con reverencia, recordando ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, para quitar los pecados que teníamos, para presentarnos al Padre, porque la verdad, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ¿camino a dónde? Camino al Padre. Lo que Él hizo fue acercarnos al Padre. Ese puente que se había roto de podernos acercar al Padre fue reconstruido, por así decirlo, en Cristo. Tenemos nuevamente la oportunidad de acercarnos al Padre, a hablar con el Padre. Y todas estas fiestas, todas estas ceremonias, estas cenas que cumplamos de la manera correcta,
obedeciendo al Padre, obedeciendo al Hijo, van a hacer que nos acerquemos mucho más a Él, al Padre. Así que me despido. Espero que este estudio haya sido reflexivo, eh, haya tocado sus corazones, haya llamado la palabra a su vida, que los versículos que se han nombrado, sean escritos en sus corazones, los haga reflexionar de cómo debe ser realmente la cena, de cómo debemos compartir cada día como hermanos. Así que bendiciones y hasta la próxima.